Plan financiero para emprendedores. Es importante porque aquí donde vamos a saber cómo vamos a empezar con nuestro negocio, qué ganancias queremos obtener de él, cómo las vamos a manejar, cómo vamos a hacer la diferencia entre lo que es mío y lo que es de la empresa. Vamos a ver esto. Determinar cómo cómo vas a manejar tu plan financiero al inicio de tu empresa. Recuerda separar el capital de trabajo del dinero que vas a hacer los gastos. ¿A qué me refiero en esto? El capital del trabajo es bien importante porque es con lo que vas a iniciar tu negocio. Pero no te lo puedes gastar todo y meterlo todo en una misma bolsa. Tienes que saber dejar dinero en otros rubros, tenerlos aparte y saber cómo vas a ir armando todo esto, que te lo voy a enseñar ya. Tienes que definir, ojo, costos fijos por 6 meses. ¿Qué es lo que necesitas pagar mensualmente durante 6 meses? Define qué esperas ganar en 3 meses, 6 meses y hasta un año. Planea esto. Esto te va a llevar a decir claramente en qué mes vas a recuperar la inversión que has hecho al inicio. Haz una proyección de resultados a corto, mediano y largo plazo. Tienes que proyectarte, porque tienes que saber, tener claro, medirlo, pero a ojo, para que no se te pase nada y puedas controlar. Ahí está el control dentro del plan financiero. Y tienes que hacer un análisis de inversión. ¿Qué necesitas? ¿Por qué lo necesitas? Porque tu negocio no se te puede salir de la mano. Si tú no lo controlas, el dinero se te va. Y no sabes cómo vas a tener más ingresos. ¿Por qué el análisis? Tú tienes que tener claro dónde hay una fuga de dinero, dónde hay un desfase en el dinero, donde hay cosas que puedes ir quitando, que no las necesitas, te dices cuenta que no las necesitas y que ahí tienes que cortar y meter esos dineros en otra parte que sí te está produciendo. O sea que tienes que tener un análisis de inversión clara y tienes que saber muy bien cómo evaluar tus decisiones financieras. ¿Cómo hacer un manejo de finanzas? Primero, evalúa tus decisiones. Ya lo vimos ahorita. Evaluar tus decisiones. ¿Por qué? Porque no siempre lo que tú has pensado a lo mejor no te funcionó o a un 50% o un 40% y está bajando, tienes que tomar decisiones. Tienes que medir. Segundo, medir tu eficiencia en todos los campos. El negocio no lo puedes dejar que se te salga de las manos. Mide la eficiencia del negocio. Mide la eficiencia tuya con respecto al negocio. Mide la eficiencia de tus productos con respecto al negocio. Y así mide paso a paso. Tercero, cuando ya has medido, ya sabes que hay que implementar mejoras. A lo mejor lo que venimos diciendo, te das cuenta que hay cosas que no funcionan, hay que mejorarlas. Ya era la versión 1.0, ahora vamos a la versión 2.0, 3.0. Vamos mejorando el producto, vamos mejorando las actividades nuestras, vamos mejorando paso a paso. Tienes que ponerte como alguien que empieza a vigilar centímetro a centímetro. Cuarta, cuando ya estás mejorando, ya estás implementando estas mejoras, has comprendido los puntos críticos de tu empresa, de tu negocio, de tu emprendimiento. Los puntos críticos, ¿cuáles son? Escríbelos.
¿Qué es lo que no te está dejando crecer? ¿Qué es lo que no te está dejando entrar dinero? ¿Por qué no estás captivando? ¿Por qué no estás generando ingresos como lo esperabas? Esos son los puntos críticos que tienes que empezar a cuestionarte y a buscarlos y a no dejarlos pasar. Tienes que ser muy eficaz en esto. Y quinto, planificar la rentabilidad de tus actividades en cuestiones de dinero, ¿no? Tienes que saber que cada actividad tiene que proporcionarte dinero. Tienes que saber cómo tu dinero, tu idea de negocio te puede dar mucho dinero. Eso lo veremos en otras oportunidades. Cómo generar a partir de una idea mucho dinero. Eso te lo enseñaré después. Las finanzas como herramienta de ganancias. Ojo, primero, tienes que saber si tienes, por ejemplo, un bar, cuál es la capacidad que tiene ese bar a nivel de personas, o sea, cantidad de clientes, o cuántos son los clientes que tú necesitas para que te produzca el dinero que necesitas, el dinero que quieres que entre para que haya un equilibrio. ¿Cómo será la rotación de los clientes? Recuerda que hay clientes que se van por un tiempo, regresan, hay unos permanentes, hay otros que de pronto se inactivan, hay otros que regresan. Entonces, esta rotación siempre te va a incomodar en ese nivel y tienes que buscar siempre el punto de equilibrio. ¿Cuál es el margen de contribución? El margen de contribución es lo que a ti te aporta, esa ganancia que te aporta la venta de servicio o la venta de producto. Esto es bien importante que lo conozcas, todos estos puntos que vimos en las finanzas como herramienta de ganancias. Porque tienes que buscar el punto de equilibrio, vuelvo y lo repito. Es allí donde no pierdes ni ganas, te estás sosteniendo. Y en un inicio del negocio, casi que nos sostenemos. Busquemos siempre estar en el punto de equilibrio en todos los aspectos de tu negocio. Tienes que cubrir, recuerda, los costos fijos. Esos tienes que mantenerlos cubiertos, tienes que saber cómo, ese es el punto de equilibrio, no puedes bajar, tienes que buscar siempre mantenerte, ¿sí? Ahora, el flujo de caja, ¿qué es el flujo de caja o para qué te sirve? Es para poder ser consciente del dinero con el que cuentas. Es la cantidad de dinero para invertir. Tienes que conocer tus ingresos mes a mes, ojalá fuera semana a semana, y eso te va a dar un total. Tú lo sumas, todos los ingresos. Por ejemplo, vas a hacer un balance en un mes, dice, ingresos del mes de enero, un total, lo sumas y pones el total. Los egresos, ¿cuáles fueron los egresos durante el mes? Los sumas y haces la diferencia. Esto entre ingresos y egresos te da un total. A ese total le sumas el saldo inicial del que empezaste o del que vienes del mes anterior. Y eso te va a decir dónde te encuentras, cuál es tu flujo de caja. Y los costos variables tienen que ver con la producción. Esos van a variar siempre, ¿sí? Entonces tienes que contemplarlos y saber, porque como son variables, a veces pueden subir, a veces pueden bajar y no están en cómo controlarlos a veces. Entonces tienes que tener en cuenta esto. Esto es bien importante para conocer bien el plan financiero y puedas tener éxito. Tienes que ser consciente del manejo del dinero y tienes que preguntarte también cuáles han sido
tus creencias con respecto al dinero. Tenemos los latinoamericanos unas creencias con respecto al dinero y eso hay que saberlo, conocerlo. Te enseñaron que para qué ibas a emprender un negocio, que eso no era para ti. Eso es. Te enseñaron de pronto que tener libertad financiera, eso era imposible, que no podías tener un estatus financiero. Te enseñaron que ser rico es malo. Bueno, tienes que aprender a preguntarte todo esto y aquí necesitas un coach que te guíe, que te diga el manejo del dinero, cómo se hace. Tú puedes ser rico, tú puedes ser rica también, millonaria, tú puedes lograr, no hablo de millones, sino tener la vida que siempre has querido. Eso es ser ya millonario, tener la vida que tú has deseado siempre. Recuerda qué es libertad financiera. La libertad financiera se alcanza cuando los ingresos que vienen de las inversiones en activos son mayores que los gastos fijos mensuales. Y pregúntate, ¿qué quieres en la vida? ¿Tener seguridad? Que no te la da un empleo, que tampoco te la da ser autoempleado. De pronto sí te la puede dar tener una franquicia, crear activos que te generen un dinero extra mes a mes y que te aseguren irlos incrementando siempre. O llegar a ser lo que todos pretendemos y buscamos ser, unos inversionistas en todo tipo de negocio. Tienes que aprender a manejar el dinero y dejarte guiar para que tú puedas ser próspero y ayudar a tu familia, a tu entorno a hacer lo mismo. Tienes que aprender a ser tú mismo o tú misma para que aprendas a ser. Y por lo tanto, cuando aprendas a hacer es tomar acción y puedas tener lo que has deseado siempre. En el plan financiero, personal, tienes que tener una cuenta de emergencia por 6 meses. Tienes que aprender a eliminar las deudas. Tienes que crear una cuenta de inversión o de ahorro. O sea, tienes que ahorrar entre el 10 y el 20% de lo que tú ganas. Y ojalá compres activos. Eso lo veremos también en otra charla.